Bien, pues vamos a dar inicio de nuevo a este curso, ¿verdad?, de liberación. Bueno, ¿esto cómo se llama? Este curso de liberación no es un curso que estemos dando amplio. Estamos dando algunas ciertas reseñas, debido a que un curso así, darlo en una iglesia o en un público abierto, puede resultar contraproducente, ¿verdad? Es por eso que yo lo doy, pero solamente con las reseñas más importantes. Porque si ya nos metemos nosotros a hablar acerca de cómo vencer la brujería, la hechicería y eso, yo ya me estaría metiendo en cosas más profundas. Lo hice, lo traté de hacer en el instituto, hubo consecuencias, tuvimos que detener, ¿verdad? Y ya dejarlo también a cierta profundidad, porque esto tiene mucha profundidad. Así como el cristiano, ¿verdad?, debe de conocer cómo defenderse, cómo hacer las cosas, que el mundo espiritual existe, sí existe, que la maldad existe, sí. Eso que usted dice, yo no creo, no me afecta, piénselo dos veces, porque sí le afecta, ¿sí? Recuerde que la brujería no es otra cosa que demonios siendo enviados, ¿sí? Eso que hacen sus menjurjes y eso es para activar un demonio, ¿sí? Y el demonio va y hace la obra. Cuando usted como hijo de Dios reprende ese demonio, ¿verdad?, y lo lanza para atrás, ese demonio no hizo la obra. Por tanto, el que lo mandó, lo paga 3 veces, ¿sí? Es por eso que se cumple la ley cuando Cristo dice, nunca hagas con otros lo que no quiera que se haga contigo. Es una ley universal. Es por eso que cuando nosotros decidimos hacerle daño a alguien ya automáticamente ha decidido hacernos daño a nosotros. Por eso que siempre debemos de hacer el bien. Y como creyentes siempre debemos de estar dispuestos a hacer el bien. Amén. Bien, bueno, entonces vamos a seguir. Dice su posición original a esta caída. Hablando de los demonios, dice, los demonios eran originalmente como otros ángeles de Dios, con la misma posición y atributos, al igual que ángeles buenos. Recuerde que hay diferentes rangos, ¿sí? Ahora, hasta cierto punto ciertos demonios son. ¿Por qué? Porque la teología nos obliga a entender que los demonios pueden ser algo más. ¿Por qué decimos esto? La interpretación o la doctrina que se ha sentado en base a los demonios es que son espíritus que fueron angelicales y que junto con Satanás descendieron en su rebelión. Hasta ahí. Esa es la doctrina aceptada generalmente por todas las congregaciones y por el credo cristiano. Pero en realidad, si nosotros queremos ir más a profundidad, nos vamos a dar cuenta que los demonios puede ser que sean algo más. ¿Por qué? Pues por el hecho de que los ángeles caídos no necesitan poseer personas. Por el hecho de que, ¿verdad?, los demonios sí lo necesitan, sí pueden habitar adentro de un individuo. Entonces, hay muchas cosas que se quedan abiertas. Ahora, yo no voy a entrar en una polémica de esas. Vamos a asentarlo como una doctrina, ¿verdad? Tal y como se los he dicho, eso es lo que se acepta, pues vamos a aceptarlo, no hay ningún problema. Ya en otra clase, ¿verdad?, podremos ondear en el tema, pero ahorita, pues como les dije, esta clase no es para ondear, es simplemente para hacer resaltar los puntos más importantes. Vamos a ver cómo empieza esta rebelión. Satanás fue expulsado del cielo. ¿Por qué? Porque él dijo, si usted recuerda la cita en Isaías, yo subiré, ¿sí?, y me sentaré, ¿sí?, en la montaña del testimonio, a los lados del norte, y seré semejante ¿a quién? Él sabe que nunca podía ser más que Dios, pero aspiraba al menos ser semejante a él, ¿sí? Y esta es una situación muy comprometedora. Además, yo quiero hacerles un análisis. Qué tremendo, ¿verdad?, que a él no se le permitió ser igual que Dios, y sin embargo, ¿verdad?, a nosotros sí se nos permite tratar de ser igual que Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque nosotros debemos de imitarlo y ser iguales a él. Y nos dice que estamos procediendo, ¿sí?, en este camino hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir? Que lo único que puede darte esa autoridad es el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo es muy importante, hermano. A veces nosotros pensamos que no lo es. Ahora vi a una persona que me ha estado buscando desde hace unos días, y fue tremendo porque la persona tiene un pasado, ¿verdad?, muy fuerte en cuanto a liberación. Y mientras que estábamos platicando, ¿verdad?, ella me dice, yo estuve en muchos lugares y en diferentes iglesias visité. Dijo, pero yo me di cuenta de algo.
que lo único a los que los demonios temen es a la sangre de Cristo. Y sin embargo, mucha gente no cree en eso, pero es la verdad, ¿verdad? La sangre de Jesucristo es un arma que nosotros tenemos. Amén. Vamos a ver qué más nos dice. Si los demonios no son ángeles caídos, entonces no tenemos otra explicación bíblica de su existencia. Exacto. ¿Por qué? Porque la Biblia deja como misterio quiénes son los demonios. Recuerden lo que les enseñé antes, no sé si se acuerdan en la primera clase. La letra que habla acerca del origen es una letra Kaf. En otras palabras, es como una C, ¿verdad? Es como escribir una C, pero tiene una cosita aquí arriba, ¿verdad? Y esa letra C lo que representa es que nosotros podemos escudriñar hacia arriba, podemos escudriñar hacia abajo y hacia enfrente, pero hacia atrás no. Es por eso que la Biblia no menciona las cosas que ya fueron antes de Adán y Eva. ¿Qué pasó? No sabemos. Lo único que nos dice es que la tierra estaba desordenada y vacía, y con eso confórmate, ¿sí? Recuerden por qué. Uno dice, bueno, es que ¿por qué Dios tiene algo que ocultar? No, es simplemente que Él lo dejó escrito y dice, las cosas reveladas le pertenecen a los hombres, las cosas ocultas son de Dios. En otras palabras, es como si un hijo quiere saber la intimidad de un padre, ¿verdad? A ver, mamá, ¿y cómo me planearon? ¿Y cuándo fue que pasó? Oye, hijo, pues no te importan esas preguntas, ¿verdad? Es algo que yo he decidido tener en mi intimidad. Así también hay cosas ocultas que están en la intimidad de Dios, que nosotros no nos conciernen, ¿sí? Amén. Y que si Él quiere las va a revelar, y si no, no las va a revelar. Y lo revelado ya no lo enseñó Jesucristo. Entonces no va a haber más que eso. Hasta que ya lleguemos al trono, allá ya va a poder usted hacer todas las preguntas que usted quiera. Bueno, sí llega. Aleluya. Sí llegamos, dijo el otro. Bueno, vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Fíjese lo que dice en segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Quiere decir que ellos están en un lugar oscuro, ¿sí? Es en algún lugar en esta tierra, tal vez en algún plano, tal vez incluso en lo físico, ¿verdad? Porque en el pasado se creía que el Seol estaba hacia abajo. Cuando decían, si cavase hasta el Seol, en otras palabras, si, ¿verdad? Hago un pozo y llego hasta donde está el Seol, como quiera de ahí el Señor sabe dónde estoy, ¿verdad? Y de ahí su mano me puede tomar. ¿Qué quiere decir? Que el Seol normalmente se considera que está abajo. Mas no sabemos, hermano. Sí, ni siquiera nos han dicho si la tierra es redonda o no. Hay gente que se está peleando si la tierra es redonda, si es plana, si es esto. Pues aunque sea plana, está redonda. Entonces yo no entiendo qué es lo que la gente quiere lograr, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que Dios nos ha revelado muchas cosas acerca de la tierra. ¿Usted quiere saber misterios de la tierra, misterios buenos? Lea el libro de Job. En el libro de Job vienen muchas cosas que son muy interesantes. Job habla, ¿sí?, que el trueno el rayo tiene un camino, y eso no se descubrió hasta hace 200 años. ¿Sí? Dice que los océanos están divididos por abajo, y eso no se descubrió hasta los 1700. Entonces, nosotros apenas estamos descubriendo todo de 300 años para acá, y la Biblia ya nos decía que todo esto existía. Por eso le digo, lea el libro de Job, se va a dar cuenta que la tierra tiene bases, que tiene un pozo sin fondo, hay muchas cosas, ¿verdad?, que dice Job acerca de la tierra. Y de creerle a Job, a creerle a los gobiernos de NASA, yo le creo mejor a Job. Sí, porque estos le mienten a todo el mundo. Digo, ¿cuántos todavía creen que fuimos a la luna en los 60? ¿Sí? Bueno, pues vamos a dejarlo como un misterio, ¿verdad? Bien, vamos a seguir más adelante. Dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, esto nos lo dice Judas, haciendo alusión a la misma carta de Pedro, ¿sí?, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de gran día. Esto nos dice acerca de los ángeles, no menciona la palabra demonio, ¿sí? Menciona que los ángeles sí estuvieron en algún tiempo en el cielo, ¿verdad? Y como ellos no cuidaron su morada, pero pues ya eran seres que vivían en eternidad. Así que esos han estado aquí por muchos, muchos siglos. Hay libros muy controversiales que yo no me atrevería a pedirles que los lean. Les voy a mencionar algunos nomás para que los conozcan. Pero uno de ellos es como, por ejemplo, el de Él vino a dar libertad a los cautivos, de Rebecca Brown. Cerdos en la sala, de los hermanos Hammond. Ellos son personas que estudiaron mucho estos temas a profundidad, ¿verdad? Y que a través de la experiencia lograron adquirir, ¿verdad?, pues mucho conocimiento acerca de esto. Pero, pues,
antes de poder nosotros seguir avanzando en algo de esto más profundo, pues necesitamos tener una comunión con Dios muy cercana. Porque no sé qué piensa usted, pero cuando usted entra a un gallinero, las gallinas se quedan quietas. ¿Qué pasa? Para todos lados, ¿verdad? Porque te estás invadiendo un lugar que no debes. Es lo mismo. Este es un lugar donde no es que para los cristianos esté prohibido invadir, pero si vas a invadir es porque tienes el llamado de Dios para hacerlo. Número 2, porque hay un propósito, si vas a ganar un alma o si vas a ganar almas. Y si no, mejor calladito te ves más bonito. Porque si no, pues olvídate, ¿verdad? Vamos a ver qué más nos dice. Fíjese, existen demonios confinados y demonios activos. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertos demonios que están cautivos. Dice la Biblia que hay demonios que están en prisiones de oscuridad donde no se les permite salir. Hay otros en Apocalipsis que dice que están los demonios, sí, atados en el gran río Éufrates. Entonces hay muchos demonios, ¿verdad?, que no van a trabajar hasta cuando se llegue el momento de hacerlo, mientras ellos están detenidos, ¿sí? Y fíjese lo que le estoy diciendo. Hay solamente ciertos demonios que están activos, entre esos Satanás. ¿Qué pasaría si todos estuvieran activos? Si así, miren cómo tienen la tierra y cómo nos traen ahí aporreados. Imagínense tanta gente, tanto demonio. Recuerde que una tercera parte del cielo se rebeló. Y cuando Juan vio el cielo, dice que los ángeles no se podían contar porque había millones de millones. Quiere decir que puede haber cientos de miles de demonios. Me acordé. Cientos de miles de demonios, ¿verdad?, por cada individuo. Si nada más el Gadareno dice que tenía una legión, y en aquel entonces una legión era entre 3 y 6 mil. Imagínense usted cuántos demonios podían estar dentro del Gadareno, que le daba una fuerza sobrenatural para romper las cadenas. Es por eso que tenemos que nosotros entender la palabra y cómo nos está hablando. Amén. Amén. Vamos a ver qué más nos dice. Mateo 24:41. Entonces dirá Jesús también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, ¿sí?, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si ustedes se fijan en esta anotación, el infierno no es para la gente. La gente va porque quiere. Dígale a su vecino, si tú terminas en el infierno es porque tú querías estar ahí. No sé si tenías mucho frío o qué estaba pasando, pero si tú estás en el infierno es porque ahí quieres estar. Porque la Biblia dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. El mismo Creador, el mismo Cristo que lo hizo, Él dice, fue creado para Satanás y sus ángeles. No fue creado para la gente. Pero lamentablemente cuando nosotros nos empezamos a comportar como los demonios, como Satanás, y en la misma rebelión y en la misma manera de ser rebeldes contra Dios, entonces ya hay un lugar que fue creado para ese tipo de personas, ¿sí? Es por eso que nosotros tenemos que siempre estar buscando al Señor. Buscar al Señor mientras puede ser hallado, dice la Biblia. Buscarle entre tanto que su oído está atento. Quiere decir que nosotros ahorita es el tiempo de salvación. Si usted no está seguro de su salvación, mi amigo que me está oyendo en el internet o los que estamos aquí en la iglesia, si usted no está seguro de su salvación, no pierda tiempo. El único momento seguro es ahorita que está escuchando estas palabras. Ahí donde usted está, dígale: Señor, perdona mi pecado. Te acepto como mi Salvador. Ven a mi vida, sé Señor de mi vida y haz de mí una nueva persona. ¿Sabe por qué le digo? Porque de lo contrario no sabemos, no estamos seguros del destino que nos aguarda. Cuando Jesús confrontó a los hombres poseídos por los demonios, esta fue la respuesta. Mateo 8:29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Quiere decir que la presencia de Cristo atormenta la maldad. La presencia de Cristo hace que los demonios huyan. Es por eso que es bien importante el nombre de Jesús. Dice la Biblia, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están allá en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Quiere decir que en el nombre de Jesús los demonios tienen que someterse, tienen que hacer caso y tienen que marcharse. Amén. Amén. Ahora, ¿quiénes podemos orar por un endemoniado, por una persona? Dice la Escritura, ¿sí? Mas a todos los que han creído en Él, ¿verdad? ¿Quiénes creen en Cristo aquí? Amén. ¿Y qué nos dice Marcos? ¿Sí? Estas señales seguirán a ¿quiénes? En mi nombre echarán fuera demonios. Quiere decir que usted tiene que creer, el resto lo hace Cristo. Amén. El nombre de Jesús es quien tiene poder para frenar la maldad, ¿sí? Para frenar a los espíritus malignos.
Miren lo que dice aquí. En dónde ellos trabajan, cuál es su esfera y cuál es su actividad. A través de toda la Biblia, los demonios son mostrados activos sobre la tierra. Desde que Satanás no es omnipresente, en otras palabras, no puede estar en todas partes, él usa demonios para hacer su voluntad y cumplir sus propósitos en todo el mundo. Pueden verlo en Efesios capítulo 2, verso 2 y también en Colosenses capítulo 1, verso 13. ¿Qué atributos tienen los demonios? Número 1, son espíritus. En otras palabras, no los puedes ver. Si los puedes ver, nomás es una de dos. O vienes de un pasado donde practicaste el ocultismo o alguien en tu familia lo hizo y no has venido a Cristo, o tienes el don de discernimiento, ¿sí? De ahí en fuera es muy difícil que puedas ver los demonios. ¿Por qué? Porque para romper el plano espiritual y poder tener acceso a verlo, o te lo está permitiendo un espíritu maligno o es el espíritu de Dios. Así es. Amén. No hay de otra. Eso de que, yo veo los espíritus, hermano, desde que yo soy niño. Híncate y arrepiéntete. ¿Sí? Es que desde que vine a Cristo, hermano, yo le creí, me bautizó y empecé a ver los espíritus. Bueno, ahora yo a ti te digo, estudia y capacítate. Aprende palabra de Dios, porque los demonios salen con la palabra de Dios. Amén. Jesucristo siempre les decía, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Sí? Amén. Bien. Pueden parecer visiblemente cuando ellos quieren, como personas. Yo pensé que era mi suegra. No se cree. Dice que pueden aparecer como personas. Santo, ¿verdad? Pero no se crea, es un chascarrillo. Mi suegra es muy linda conmigo. Pero la verdad es de que dicen, ¿verdad?, que se pueden aparecer como personas, pues uno nunca sabe, ¿verdad? Ok, pueden hablar, creen, porque dice Santiago 2:19 que los demonios creen y tiemblan. Fíjense, a veces usted no cree en Cristo y los demonios sí, quiere decir que a veces el demonio tiene mejor testimonio que muchos de aquí. Santo. Pastor, bájele, ¿verdad? Pues no se los digo a ustedes, pero a ustedes se los digo. Fíjense lo que dice aquí. Demuestran inteligencia, ejercitan voluntad, tienen emociones, reconocen, tienen una fuerza sobrenatural, tienen presencia sobrenatural, son eternos, tienen su propia doctrina. Primera carta a Timoteo 4, del 1 al 3 dice que escuchan algunas doctrinas de demonios, ¿verdad? Ellos tienen su propio evangelio, ¿sí?, para convertir a la gente al enemigo. Y por último, son malignos. Fíjese lo que dice acerca de los nombres de los demonios. Los demonios son llamados espíritus del mal 6 veces y espíritus inmundos 23 veces. La palabra inmundo en la Biblia representa sucio, representa algo que no es limpio, representa algo, ¿verdad?, que no pertenece a Dios. La organización de las fuerzas demoníacas, ¿cómo se organizan? Colosenses 1:16, porque en él todas las cosas fueron creadas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, sean visibles, sean invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y por medio de él. ¿Qué quiere decir? Que nuestra lucha entonces no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, nos dice Efesios capítulo 6, verso 12. ¿Por qué digo esto? Porque si fuera alguien natural, pues es bien fácil. Podemos defendernos con estos puños y tratar de defendernos con un arma. Lamentablemente, las únicas armas que ellos respetan es la palabra de Dios y el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Es por eso que ahorita más adelante vamos a entrar en el ámbito de lo que es guerra ofensiva y guerra defensiva, ¿verdad? Bien, vamos a ver, ¿a qué se refiere con esto? Satanás está organizando sus fuerzas en principados. ¿Qué son los principados? ¿Qué dice ahí arriba? Satanás aparentemente dividió el mundo en principados. Un principado tiene un territorio o una jurisdicción, en otras palabras, es un príncipe. No sé si se acuerdan en la historia de Daniel, cuando el ángel estaba queriendo darle el mensaje, ¿verdad?, a Daniel después de 21 días de ayuno y oración, ¿verdad? Y dice que el ángel fue despachado. Y él dice, desde que tú te pusiste a orar, desde el primer día que oraste, a mí me enviaron, ve y lleva el mensaje. Dice, pero se me opuso el príncipe o el principado de Persia. Y ahí me detuve y no podía avanzar. En aquel tiempo era conocido como Ahura Mazda, ¿sí?, una deidad muy poderosa de aquellos tiempos.
Y entonces dice que vino y no podía con él. Pero ¿cómo? Si es un ángel de Dios. Sí, hermano, pero aquí hay rangos. ¿Sí? Aquí hay rangos. Hay rangos de poder y hay rangos de autoridad. Y recuerde que Dios mide la autoridad. Si tú quieres ser pecador, Él no te va a obligar a que no lo seas. Si esa nación quería estar bajo ese principado, adelante. Yo no tengo por qué estorbar. ¿Sí? Dios está esperando a que tú le busques, y los que le buscan son galardonadores, ¿sí? En otras palabras, cuando tú le buscas a Él, tú le vas a encontrar, pero tú le tienes que buscar, ¿sí? Ahora, Él te puede buscar, sí. Él vino, lamentablemente no todos le recibieron, ¿sí? Pero en ese tiempo la gente tenía que buscarle. Ya de Cristo para acá Él nos busca a nosotros, pero antes no estaba así la cosa, y así estaba en ese tiempo. Entonces el ángel no era que fuera inferior en poder, es que tenía que respetar que la gente quería tener ese principado ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Y qué sucede? Vino Miguel, porque Miguel representa a Israel y había gente de Israel en ese territorio. Entonces ahora sí vengo con autoridad. ¿Con qué autoridad vienes? Sí, este terreno nos pertenece a nosotros. Y le dijo Miguel, sí, pero tienes ahí judíos y esos son de mi territorio. ¿Sí? Y ahí es como puede venir y entrar, y entonces el ángel es despachado para ir y llevarle, ¿sí?, esa información que tanto Daniel necesitaba. Amén. Y fue muy importante esa información, porque gracias a esa información nosotros conocemos la mayor parte del futuro que nos espera. Amén. Bien, potestades y gobernadores de las tinieblas de este mundo. Estas son categorías, están en lo sociopolítico. Estos son los que se encargan de decir, pues es que en ese país hay corrupción, en ese país está abundando la prostitución, en ese país está abundando esto. Eso es, de esa manera se trabajan los demonios, ¿verdad? Y luego más adelante también hay huestes espirituales de maldad que se posesionan sobre ciertos lugares de la ciudad, como por ejemplo en el centro, en la zona de tolerancia, ¿sí?, donde esté el pecado y la perdición, ahí hay demonios que están ahí sobre ellos, sobrevolando ese territorio, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros la iglesia? Dice la Escritura que la iglesia, ¿sí?, no es que sea llamada a confrontar, pero cuando tú tienes que ganar almas, entonces el territorio es tuyo. Dice la Escritura que todo territorio que nosotros pisemos es nuestro. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ahora en Cristo llegar a un terreno donde hay maldad, a un sector donde hay maldad, y empezar a orar ahí. Y Dios empieza a hacer cambios. En el tiempo cuando estábamos con la iglesia de los hermanos Campos, nosotros hicimos mucho ese trabajo. Yo lo hice también y me llevaba a los muchachos, ¿sí? Porque en ese tiempo yo era líder de los jóvenes. Y yo me llevaba a los muchachos. Y andábamos ahí, y íbamos afuera de las discotecas, y mientras que todos ahí bailando y bien padre, nosotros orando afuera, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia por cada una de esas almas. Aparte de que se cerrara el lugar, ¿verdad? Y muchos sí se cerraron. Bueno, ahí donde ve, ¿verdad? Los pastores de ustedes, por más de 5 años, ¿verdad? Los pastores ancianos, mamá que en paz descanse, y el pastor, mi papá, por más de años y años, estuvieron estacionados, todos los días iban media hora afuera de la Egipcias para orar por ese lugar, hasta que desapareció, ¿sí? Porque la iglesia tiene el poder para hacer retroceder el mal, pero usted tiene que creerlo, y tiene que tener tiempo, y querer hacerlo. Ese es el problema. La iglesia se ha vuelto muy floja y no lo quiere hacer, se vuelve muy cómoda y no se quiere incomodar. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un trabajo como estos, ¿qué sucede? Pues va a haber incomodidades, no me va a hacer nada, pero pues me va a provocar, ¿verdad?, que ande fastidiado, que ande cansado, me va a provocar algo menor, algún incidente menor. Y yo, ¿qué puedo decir yo? Bueno, ahora me siento mal, no voy. Y le dije yo a Pati desde hace rato, a mí no me importa si me estoy muriendo, yo ahí voy a estar. Le dije, porque si Dios, le dije, me dio esta clase, ellos no van a tener la victoria. Le dije, victorioso va a ser aquel que me va a hacer andar y me va a hacer pararme ahí. Y mire, dígame si tengo cara de que ando intoxicado. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está aquí y Él es poderoso para socorrerme. Fíjense lo que dice más adelante. Ellos están muy unidos. Hola. No puede ser que los demonios tengan atributos mejores que nosotros, hermano. Ellos están unidos, ¿sí? Y Jesucristo lo reconoce. Mateo 12:26, ¿qué nos dice? Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ellos están bien unidos, hermano, y a la iglesia nos haría muy bien esto,
¿sí? Estar súper unidos. Si algo Dios yo creo que ha visto en nosotros es esa unidad. Que nosotros nos preocupamos por las situaciones, ¿verdad?, que atravesamos. Esos chats que tenemos en WhatsApp, que nomás subimos y ya todos nos enteramos del problema y que realmente tus hermanos estén orando por ti. Ese día que estábamos ahí en los bautizos y que subió, que San Juanita se sentía mal, iba para el hospital, Valita también iba para el hospital, ahí les dije yo, vamos a orar, y ahí nos pusimos a orar un grupo. ¿Sabe por qué? Porque nos tenemos nosotros que cuidar entre nosotros. Esa es la unidad. ¿Sí? Ahora, si yo ya ahorita desde hace ratito dije que me estoy intoxicando, yo estoy esperando a que uno de ustedes ahí en su mente estén orando. Digo, al menos que no estén orando por mí, ¿verdad? Pero pues si no, pues Dios los va a escuchar. Como quiera, Dios me va a sacar adelante. Es que los cristianos somos tremendos, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos son tremendos? Sí, yo soy tremendo y soy pastor, pero no tan tremendo. Hay que tener nosotros que tener ese deseo de amarnos, ¿verdad? Dice la palabra, en esto conoceréis que son mis discípulos, que nos amemos los unos a los otros. Bien. Dice aquí también Mateo 12, del 43 a 45, cuando un espíritu inmundo, fíjese lo que pasa cuando usted echa fuera un espíritu. Cuando ve que una persona está haciendo, ¿sí? Recuerde que hay opresión y hay posesión. Cuando usted está viendo, ¿verdad? La opresión lo hablamos y dijimos que es algo que está de afuera hacia adentro. Está tratando de apachurrarme, de tenerme, ¿sí? Hay privado en problemas y situaciones, en vicios, pero también ya existe la posesión, que es cuando ya está dentro y ahí ya toma control de mi voluntad, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué pasa cuando usted decide ir a orar por una persona y esa persona es libre? Mire lo que sucede. Dice Mateo 12, 43 al 45, cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda en lugares buscando reposo, pero no lo halla. Entonces fíjense lo que dicen estos malvados. Dice, volveré a mi casa de donde salí, cuando llegue ahí la hallaré, ¿qué dice? Desocupada, barrida y adornada. Fíjense cómo nos deja Dios, ¿verdad? Dios nos deja completamente limpios. Pero ¿qué sucede? Cuando una persona ha sido libre, lo primero que debe de hacer es aceptar a Cristo como su Salvador, para que el Espíritu Santo venga a morar. Y cuando venga no la halle vacía. La va a hallar barrida y adornada, pero no vacía, ¿sí? Y esa es la situación. Entonces va y toma contigo otros 7 espíritus peores que él y entran y habitan ahí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Fíjese lo que está diciendo ahí, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado de no retroceder en las cosas de Dios. Porque a veces nosotros, ¿verdad?, estamos en el Señor y luego de repente nos cansamos. Ya no voy a ir a la iglesia. No, ya no quiero nada. No, ya no quiero nada con Dios. Mejor yo me quedo en mi casa. Que acabo como quiera, el pastor lo pasa por internet. Y yo no quiero, ¿verdad? Y esto que el otro. Y es que ahí nadie me quiere. Y es que la gente hace malas caras. ¿Qué estás haciendo? Que cuando tú viniste a la iglesia venías bien tremendo. Y si tú te vas echándole la culpa a Dios por todo lo que la gente te hace, dice la Escritura que no nomás vas a regresar y vas a ser como eras antes, vas a ser peor. Es por eso que nosotros, el camino de seguir a Cristo es una vez y para siempre, hermano. Dice la Escritura, más vale no haberme conocido que haberme conocido y haberme dejado. Es por eso que nosotros no debemos de retroceder. Y esa es la palabra que habla hace un momento, ¿verdad? Que dije, si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Qué quiere decir? Que Dios está esperando que siempre estemos avanzando con Él, no retrocediendo. Amén. Bien, vamos a ver qué más nos dice. Fíjense lo que dice aquí. Son diferentes tipos cómo los demonios pueden afligir en algunas ocasiones. Hay espíritus malignos o inmundos que son responsables de actos inmorales, pensamientos impuros, opresión, posesión, depresión y otras estrategias, ¿sí?, de Satanás que estudiaremos más adelante. Afligen la mente y la naturaleza almática del hombre. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando los espíritus son inmundos o malignos, tiendes si entran al cuerpo de una persona, esa persona tiende a tener, ¿verdad?, todas estas cosas, ¿verdad? Cosas inmorales, pensamientos impuros y cosas así. Son personas que viven alejadas de Dios y que tienen estas situaciones que se manifiestan en ellos. También existen espíritus de dolencias. Estos espíritus afligen el cuerpo físico. En una ocasión me preguntaron algo y me dijeron, hermano, ¿cómo saber si una persona está enferma o si una persona está endemoniada?
¿sí? Bueno, ahí es donde podemos echar mano del discernimiento de espíritus. Y también de la palabra de Dios y cómo nosotros la leemos. No en todo momento Jesús le decía a la gente, ¿verdad? Espíritu inmundo, sal de él. Había otras que le decía, ¿quieres ser sano? ¿Sí? Quiere decir que no todas las enfermedades son causadas por demonios. De hecho, Jesucristo se atrevió a decir todavía que hay enfermedades que Dios las usa para la gloria de su nombre. Amén. Quiere decir para que sanen y la gente se maraville de eso. Así que sí, hay cosas como los que les decía yo también acerca de Isaac. No sabemos por qué está así, pero Dios sí lo sabe. Y algún día cuando Dios lo restaure va a ser un testimonio grandísimo para toda la gente que lo conoció. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos avanzando aquí y lo que necesitamos saber. No significa que porque tienes un hijo en el hospital o porque está enfermo es causa del diablo. A veces es causa de una enfermedad que puede ser curada a través del nombre de Jesús. Amén. También existen espíritus seductores. Estos son los que te llevan a doctrinas falsas, a querer que te lean las cartas, a querer buscar en el ocultismo y cosas demás, ¿verdad? Entonces siempre existen esas actividades. Vamos a pasar al siguiente punto, que no es el que vamos a ver, ¿sí? No voy a ver ni el territorio del enemigo, ni eso, porque en realidad vamos a brincarnos esas partes. Usted lo puede leer después. Vamos a ir al plan de Dios para la batalla, ¿sí? Esto se encuentra en la página 95 para los que tienen su libro, los que no o los tienen en sus dispositivos. Vamos a ir a la página 95. Nos dice Juan, primera carta de Juan 3:8. El que practica el pecado, ¿de quién es? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. Es por eso que nosotros, decía en el pasado Jesucristo, cuando hablaba con los fariseos, dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, ¿sí? Y les decía, ¿pero por qué? Nosotros somos hijos de Abraham. No, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, ¿sí? Pero si te estás portando mal, estás oprimiendo a la gente, eres malo, entonces eres hijo del diablo. Entonces, ¿cuál diferencia? ¿Qué es lo que nos diferencia? Yo puedo decir, ay, es que yo soy un hijo de Dios. Pues papá, pórtate bien. Déjame yo decirte que eres un hijo de Dios, ¿sí? Ahora, si usted viene a México, pues somos hijos de varias cosas, porque hay gente que es bien tremenda. Pero le voy a decir una cosa, usted si quiere ser hijo de Dios, tiene que ser testimonio de que usted es hijo de Dios. ¿En qué se va a fijar la gente? En su bondad. En que cuando hay necesidad, usted se presta. Y no estoy hablando nada más de lo económico, estoy hablando de oración, estoy hablando de apoyar, estoy hablando de dar una palabra de aliento. Estoy hablando de que cuando alguien tiene una necesidad, usted está ahí. Eso lo hace un hijo de Dios. Cuando usted pone paz entre enemistades, dice la Biblia, nos llamarán hijos de Dios. ¿Sí? Los pacificadores. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Usted quiere ser un hijo de Dios, compórtese como tal. Porque la Biblia nos dice, ¿sí?, que los demonios están ahí todo el tiempo, nomás viendo a ver qué estamos haciendo. El león, dice, anda rugiente buscando a quien devorar. Y al león le llaman Satanás. Entonces tenemos que tener ese criterio, ¿verdad? De que yo no tengo que decir que soy. Mi comportamiento debe decir que soy. Amén. Y eso es lo que tenemos que llegar. A eso tenemos que llegar, ¿verdad? Vamos a ver qué más nos dice. ¿Cuál es el propósito de la guerra en cuanto a Dios? Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, ¿verdad? Esto se tiene que dar un cumplimiento. Dios desea la salvación de todos los hombres y por ende la iglesia tiene un ministerio que es orar. Uno puede decir, pues que yo me confundo, ¿por qué la iglesia tiene que pelear? Si la iglesia en realidad, ¿verdad? Cristo ya peleó, dice Colosenses que ya incluso puso en la lista ahí de los decretos y que Satanás ya no tiene esa autoridad sobre la iglesia, pero sí la tiene sobre los que no son la iglesia. Y si tú y yo nos identificamos como personas que vivíamos antes en nuestros delitos y pecados, también podemos identificarnos con la gente que tiene necesidad de ayuda. Y ahí es donde entramos a una guerra, aunque nosotros no queramos. Porque no estamos librando una guerra, ¿sí?, por querer ir a agarrarme del chongo con el diablo, no. Estamos tratando de salvar almas. Usted sabe que la peor guerra que usted le puede dar al diablo es arrebatarle almas. Que usted le hable a alguien de Cristo.
Porque dice Santiago, sépase que el que haga volver al pecador de su camino, no solamente habrá salvado un alma, sino que cubrirá multitud de pecados. Amén. Tú no sabes si esa persona iba a ir al siguiente día, a esa que le hablaste de Cristo y que a lo mejor era un asesino. Tú no sabes si al siguiente día iba a ir a matar una familia y esa familia se iba a acabar para siempre. Y ahora esa familia viven por generaciones. Nosotros estamos cambiando el destino. Estamos cambiando el futuro de mucha gente cuando le hablamos a la gente de Cristo. Pero a veces no lo vemos en esa escala, pero esa es la escala correcta. Cuando usted se atreve a creerle a Dios, usted empieza a cambiar el destino de mucha gente. Ahora, ¿qué representa la palabra de Dios? Fíjese lo que nos dice aquí. Dios obra en nosotros para cumplir su propósito. ¿Qué nos dice Filipenses 2:13? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir? Dios te pone las cosas para que tú decidas hacerlo. Te pone las cosas para que quieras hacerlo. Porque si imagínate que ahorita digas tú, yo quiero ir no sé, a predicar a la placita. Lo primero que te van a decir todo el mundo, no, cuidado, está muy peligroso, esto y lo otro. Ay, Señor, de agarrarlos a cocotes, ¿verdad? Estamos destruyendo la posibilidad, ¿verdad? De alguien que realmente tiene el deseo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Le estamos ayudando? No, le estamos estorbando. Pero bueno, vamos a decir que ahora sí lo quiere hacer. Bueno, ¿qué hace Dios? Dios empieza a ponerte las cosas. Mira, tal día va a poder ir esta persona, tal día esto va a pasar, tal día si lo haces de esta manera. Y entonces Dios empieza a condicionar todo para que puedas hacerlo, ¿sí? Pero si aparte de que Dios te pone todo en charola de plata para que hagas las cosas, no lo quieres hacer, entonces estamos desatendiendo voluntariamente la voluntad de Dios. Es por eso cuando usted dice, yo me espero, ¿sí? Si es de Dios, las cosas se van a dar. Pues sí, papá, pero también muévete un poquito, ¿sí? De perdido ten la intención de querer hacer las cosas para que Dios pueda obrar, ¿sí? Entonces vamos a ver qué más nos dice. Quiero que vayan conmigo a la escritura. Dice la Biblia en Romanos 6:13 que nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo. Amén. Porque a veces queremos ser creyentes y queremos ser cristianos, pero queremos seguirle dando vuelo a la hilacha. Y no podemos ser así, hermano. No puedes vivir en dos mundos, ¿sí? O vas a servir a Dios y vas a vivir para Dios, o vas entonces a hacer lo que tú quieres. Fíjese lo que dice aquí, Romanos 6:13, ¿qué nos dice? Ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros de Dios como instrumentos de justicia. Esto nos dice entonces que nosotros tenemos un trabajo que hacer, y no es precisamente, ¿sí?, andar en borracheras ni en ninguna de esas cosas. Debemos de andar en donde se nos necesite, ¿sí? Ahora yo no te digo, es que me están invitando mi familia a una fiesta. Excelente, pero hermano, van a estar tomando. Excelente, ¿por qué? Porque yo voy a tener la oportunidad de ir a hablarles de Cristo. Ahí van a estar, y aunque tú no creas, cuando la gente empieza a oír que empiezan a hablar de Dios, empiezan todos a interesarse, ¿sí? Porque siempre el hablar de Dios va a atraer a la gente. ¿Saben por qué? Porque Dios dejó algo en todos nosotros, creyentes o no creyentes, el deseo de conocerle. Así que toda la gente, cuando dices tú, mira, es que empecé a hablar y la gente se interesó, ese es el Espíritu Santo llegando a todos ellos, ¿sí? Y que te está usando a ti. No es malo que te metas a una casa de pecado para hablar de Dios. Lo que es malo es que te pongas a hacer lo que ellos hacen, ¿sí? Pero ahí dice que Jesucristo se metía en la casa de los publicanos, ¿sí? Y la gente le decía, mira, este es un rabí, se mete en la casa de los publicanos. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Tienen acaso necesidad de médico los que están sanados? ¿Que acaso los que están enfermos no son los que necesitan el médico? Entonces yo voy a estar donde me necesitan. Entonces tú también puedes ir, ¿sí?, a donde se te necesite. Amén. Vamos a ver qué más nos dice. Fíjese lo que dice más adelante. El propósito de Jesús. ¿Qué tiene Jesús que ver en esta guerra? Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo vino, en otras palabras, a deshacer las obras del diablo.
El diablo te engañaba. El diablo te hacía pensar que todo estaba bien, que podías estar dentro de una congregación y vivir tu vida como tú quisieras, que podías ir hincarte delante de los ídolos y no pasaba nada, y te hacía creer que eso era lo correcto. Pero ahora que vienes a la luz te das cuenta que Satanás te estaba matando, estaba hurtando algo muy importante de ti, que era tu salvación, y estaba tratando de destruir tu vida. Es clase, ¿verdad? Ya ando predicando. Bueno. Y fíjese lo que vamos a leer más adelante. Desde el principio de su ministerio terrenal, Jesús se dedicó a la destrucción de las obras del diablo. ¿Dónde lo podemos ver? Acompáñeme, Juan 8:34. Reveló el yugo del pecado. Quiere decir que cuando tú practicas pecado, traes un yugo arriba. Y ahí andamos como las reses, ¿verdad? Nomás viendo para abajo y caminando hacia donde se nos lleva. Porque no podemos pensar, no podemos ver hacia arriba y pensar. Entonces, cuando usted practica el pecado, usted va así. ¿Sí? Así va, cuando usted practica el pecado. Y nadie se acerca tampoco a ayudarle. Es por eso que Jesús vino para decir, hey, ¿traes un yugo? ¿No te has dado cuenta? Fíjate que no, Señor, con razón estaba medio jorobado. No, quítatelo en el nombre de Jesús. Para eso apareció Cristo. Perdonó pecados, cosa que no sucedía. ¿Se acuerdan aquel escándalo cuando le dijo al hombre? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero antes de eso que le dijo, tus muchos pecados te son perdonados. Y la gente se escandalizaba y decía, solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es este profeta que viene a perdonar pecados? Y Jesús, yo creo que era de las pocas veces donde se quedaba, ¿verdad? Como enojado, como diciendo, estos desafían la autoridad, ¿verdad? Y le dijo, bueno, ahora tú dime, ¿qué es más fácil que le diga? ¿Tus pecados te son perdonados o que se levante, tome su lecho y se vaya a su casa? Y todavía levantarse, tomar su lecho y irse a su casa también no lo veían bien porque era un día de descanso. Y le dijo Jesús, pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Santo. Para que veas, como cuando le dijo en aquel tiempo el Señor a Moisés, ¿acaso mi poder está limitado, Moisés? Porque le dijo Moisés, ¿le vas a dar carne a todo este pueblo si nada más son 250,000 hombres, sin contar los hombres y sin contar los niños y las mujeres? Es casi 1,000,000 de personas las que andamos aquí. ¿Cuántas reses se van a tener que degollar? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Acaso mi poder está limitado? Van a comer carne hasta que se les salga por las narices, le dijo. Y viene aquella parvada, ¿de qué? De codornices. Y estuvieron comiendo y comiendo hasta que ya no podían comer más. ¿Sabe por qué? Porque no se debe de desafiar la autoridad de Dios. Él tiene el poder y también tiene la misericordia. Amén. Y mire lo que dice aquí. Dice que en ese momento Jesús le dijo, bueno, ok, es lo que ellos quieren ver. Pues entonces levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, se incorporó y se fue andando hacia su casa. Para que nosotros sepamos que Cristo tiene poder. Amén. Satanás no lo tiene, Cristo lo tiene. En su sangre nosotros hemos vencido. Amén. Fíjese lo que dice más adelante. Remarcó la condición del corazón de un lugar en el lugar del engaño de la apariencia exterior. ¿Qué le decía a los líderes religiosos? Sepulcros blanqueados. Se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro son huesos muertos. Haciendo alusión a aquel valle que vio el profeta Ezequiel cuando dijo que estaban todos los huesos ahí secos y muertos. ¿Podré yo darle vida a esa gente? Pues tú dime, Señor, ¿podré yo darle vida? Yo creo que sí. Y dice que se empezaron a hacer los tendones, empezó a venir la carne y se levantó un ejército grande. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene autoridad para darnos vida. Él puede darnos vida. Y mire lo que dice más adelante, levantó personas de entre los muertos, ¿sí? Como aquella niña de Jairo, como aquel hijo de aquella viuda, ¿sí? Liberó a las personas de los poderes diabólicos, como al lunático que se echaba y que le decía, es que de repente se echa sobre el fuego y se echa también sobre las brasas, ayúdalo. Y luego llega Cristo y los voltea a ver a los discípulos, pues ya tratamos, pero no se puede. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Le dijo el Señor. Generación perversa. ¿Sí? El Señor se enojaba porque el Señor sabe la autoridad que hay en Él y sabe la autoridad que ha depositado en cada uno de nosotros, hermano.
Cuando tú vienes a Cristo, tú eres investido del poder de Cristo. Te conviertes automáticamente en un representante de Cristo. Y Él te dejó su nombre para que a través de ese nombre puedas doblegar todas las cosas. Pero a veces se nos olvida lo que realmente nosotros somos. Nos dejamos intimidar por el diablo. Usted no se intimide por el diablo. Ay, hermano, es que en la casa se me están moviendo las cosas. Pues vaya y muévalas para atrás. A ver quién gana, si ella o usted. Hermano, es que abajo de la cama sale una sombra. Le dijeron a un pastor. Y el pastor le dijo, no, luego se arregla. Fue y agarró un serrucho y le mochó las 4 patas a la cama. Ahora sí ya se puede acostar. Ya no va a salir nada. O se vuelve práctico o se vuelve espiritual. Pero usted tiene que tomar una decisión. ¿Sí? Usted tiene esa autoridad, hermano. Haga uso de ella. Llegue a su casa, someta las cosas. ¿Sabe por qué pasa a veces cosas en la casa? Porque usted sabe que el huerco anda mal y usted se lo solapa. Necesita decirle, hijito, aquí no vengas con estas cosas. Es que yo soy rockero. Pues de la puerta para allá eres rockero. ¿Sí? Aquí no. Yo no voy a abrir mi casa a presencias que no deben de estar aquí. Especialmente si hay niños más chiquitos, porque usted ya está haciendo el mal ejemplo para todo. Cuando usted quiera corregir más adelante a los otros, no, pues se lo permitías al grande. Es por eso que nosotros, nuestra casa es nuestro santuario. La casa es igual que la iglesia. Usted no puede meter cosa inmunda a ella. Amén. Vamos a ver más adelante. Mire lo que dice. Jesús no solamente destruyó las obras del diablo, sino también expuso las engañosas estrategias del mismo. Enseñó que los engaños de Satanás se incrementan sobre los últimos días en la tierra. Quiere decir que ahorita iba a empezar el engaño, ¿sí? Con todas esas cosas, ¿verdad? Que están ahí ahora promocionando. Porque ahora promocionan los géneros, promocionan todo lo que ellos quieran, ¿sí? Y cuando lo promocionan, en usted está si usted va a decidir qué es lo que va a hacer y hasta dónde va a permitir. Pero hay gente que no le importa, ya lo que quiero es de aventar al huerco en la escuela y hay que se quede todo el día y yo me voy a lo que yo tenga que hacer. No, hermano, hay que involucrarnos qué está pasando en la escuela. Hay que involucrarnos qué está pasando con las amistades de nuestros hijos. Hay que involucrarnos en la vida personal de ellos. Hay que involucrarnos. Es que me dice mi hijo que si entro a su cuarto estoy invadiendo su privacidad. No existe tal cosa. No en tu casa y no cuando son menores de edad. Tú tienes todo el derecho de ir y ver qué es lo que está pasando. Y si ya son mayores de edad y no les gusta, a pagar renta y a pagar también biles para que vean lo que es mandarse solo y meter lo que se les dé la gana dentro de una casa. Pero aquí, mientras que usted sea el líder de su casa, Dios lo responsabiliza a usted, hermano. Recuérdelo, Dios no va a venir con sus hijos, va a venir con usted. Tú lo permitiste. Dice que los hijos de Elí ya eran grandes y estaban adentro del templo, pero todavía vivían adentro con su padre. No se habían salido a vivir afuera, vivían ahí con él en la casa. Y le dijo el Señor, no les estorbaste. Ahora esta es la consecuencia. Cuidado, nosotros debemos de estorbar, ¿sí? Y si no quieren que lo promueva, pues no lo promuevan, ¿sí? Porque ya me friciaron 2. ¿Por qué? Porque estoy hablando cosas que no están bien. El diablo cargue con todos ellos. Vamos a ver qué nos dice. Fíjese lo que dice. Advirtió sobre Satanás que era capaz de destruir un alma. También habló sobre la necesidad de atar al hombre fuerte. Reveló cómo Satanás trata de evitar que la palabra de Dios sea efectiva en los corazones y las mujeres, que es lo que hablamos acerca cuando estaba hablando con el procónsul. ¿Se acuerda? Que hablaba Pablo y estaba hablando con el procónsul tratando de exponerle la palabra de Dios. ¿Y qué le dijo? Viene Bar Jesús y le dijo, no le creas. Y quedó ciego, porque a Dios no lo podemos desafiar. Es que nosotros conocemos al Dios bueno. ¿Cuántos conocen al Diosito? Y hasta le decimos Diosito de cariñito, ¿verdad? Porque Dios es muy bueno, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios, ese es el que más nos gusta, ¿verdad? Pero no nos gusta cuando dice, el que ha pecado y sigue pecando es del diablo, eso no nos gusta. Cuando dice, si seguimos pecando voluntariamente, ya no hay más sangre que nos dé la expiación, ¿verdad? Sino una horrenda expectación de juicio. Eso no nos gusta. ¿Por qué? Porque no atrae gente a la iglesia. La gente quiere oír que se va a salvar. Pues si cree usted en Cristo se va a salvar, si no, no. Y ya se lo dije. ¿Sí? Porque así somos, hermano.
pensamos nosotros que oyendo nomás lo positivo todo está bien. Dios es un Dios positivo y es bueno, pero también es un Dios de autoridad y que espera que nosotros seamos santos como Él es santo. Y espera que nosotros le sirvamos, que le obedezcamos. Fíjense lo que dice: expulsó a aquellos que no eran correctos con Dios, como siendo de su padre el diablo. Reveló a Satanás como el príncipe del mundo. ¿Sí? Ahora mire lo que dice aquí. Mateo 10, del 34 al 36. No pienses que he venido a traer paz sobre la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Porque he venido a poner enemistad entre el hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con la suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. Es cierto, ¿cuántos de ustedes no tienen una buena relación con algún familiar porque es hijo de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos el papá, tu mamá no te soporta porque eres cristiano? ¿Cuántos hermanos no te soportan porque eres cristiano? Entonces es por eso que te digo, tienes que tener ese deseo de entender que Cristo es la única respuesta para tu vida. Aquí nosotros lo vemos, ¿sí? En el momento que tú aceptas a Cristo, ¿qué le pasó a los apóstoles? Por eso los apóstoles andaban solos. Y todavía dice Pablo, pues ahí Cefas trae a una hermana por mujer. ¿Sí? Porque ya estaban solos. La gente los dejó. ¿Por qué? Porque tú eres cristiano, pero yo sigo siendo judío. Yo no te quiero aquí conmigo. ¿Sí? No somos los primeros mártires en eso. Desde el tiempo de los apóstoles, ellos perdieron mucho por seguir a Cristo. Y ahora yo le quiero preguntar a usted, ¿qué ha perdido usted por seguir a Cristo? Si usted me dice nada, entonces sígalo más fuerte. Porque a veces hasta las amistades. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo empieza a hacer una obra en nosotros, no es bien visto. Y no por envidia ni nada de eso, sino porque nosotros, hermano, cuando empezamos a acercarnos más a Cristo, empezamos a alejarnos del mundo. Y cuando nos alejamos del mundo, la gente empieza a decir, este sangrón, mira, ya no sale con nosotros, ya no se quiere juntar, ya no esto, ya no lo otro, es malo. No, hemos aprendido a respetar la palabra de Dios. Mire lo que dice Lucas 11:23, ninguno puede servir a dos señores, porque o vas a odiar al diablo o vas a odiar a Cristo. ¿Sí? O estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Quiere decir que si no estamos juntando con Cristo, estamos desparramando. Es por eso que estas clases son difíciles de dar, hermano. Porque muchas personas pueden tomarlo como ataques, pueden tomarlo como algo que yo no quiero saber, no me interesa, yo estoy muy tranquilo como estoy. Pero la Biblia no nos habla a vivir tranquilos, nos habla a que el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos la van a arrebatar. Quiere decir que yo tengo que estar en un constante crecimiento y eso representa que yo tengo que estar luchando conmigo mismo para empezar. Después tengo que estar luchando contra el mundo y finalmente luchando contra el adversario. Así que el primer enemigo soy yo, ¿sí? Que esa es una lucha de todos los días. Vamos, quiero que vayan conmigo ahora más adelante, brínquense todo eso y vamos a hablar ahora del siguiente capítulo. A ver, nomás que creo que me brinqué más. Sí. Vamos al siguiente capítulo. Aquí viene. Más adelante, ¿verdad? En el plan de la batalla va a ver lo que es el ayuno, la oración. A ver, se me hace que sí me brinqué el capítulo, es que voy muy rápido, permítanme. Ya les digo en qué lugar se pueden poner. Aquí está, vamos a empezar aquí. Vamos a empezar en la página 100. Vaya conmigo y ahorita ya entramos al otro. Mire lo que dice aquí. El poder que Jesús dio es poder con propósitos específicos. Y estos incluyen poder sobre el enemigo. Esto nos dice Lucas 9:1. Reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar, ¿qué? Enfermedades. También le da poder sobre el pecado. Y dice aquí, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados y a quienes retengáis les serán retenidos. De aquí nacen muchas doctrinas. Para empezar, ¿verdad? La doctrina de la confesión. Déjeme decirle que está mal aplicado.
Aquí lo que está diciendo es soportando lo que dice Santiago. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, los pecados les son perdonados. ¿Sí? No significa que tú vas a andar ahí aventándole, ay, te perdono y bye. No. Tú le hablas de Cristo y al hablarle de Cristo, esos pecados son perdonados. Dice poder para extraer el evangelio, ¿verdad? Pero recibiréis poder para extender, perdón. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que el Espíritu Santo es otra de las personas más importantes de la Trinidad, ya que Él, ¿verdad?, también es enviado por Cristo para darnos esa autoridad sobre las fuerzas del mal. Y el Espíritu Santo capacita, y también nos dirige, porque no sé si se acuerdan cuando estaba Pablo predicando que el Espíritu Santo le prohibía no llegar a ciertos lugares y lo dirigía por otros. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo es quien dirige a la iglesia. Él es el que te pone qué debes de hacer, cuándo lo debes de hacer, de qué manera lo debes de hacer. Pero eso nomás pasa cuando tú estás sometido a su voluntad, cuando tú estás orando, cuando tú estás en ayuno, cuando estás en una comunión con Él, entonces el Espíritu Santo empieza a tratar contigo. Vamos a ver qué más nos dice. La oración es parte vital, hermano, es la comunicación. Imagínese que usted esté en una guerra y no tiene radio con su central. ¿Qué va a pasar? No tienes dirección, no sabes qué vas a hacer. En cualquier momento pueden estar avanzando las tropas hacia donde tú estás. Ellos lo están viendo por satélite, tú no sabes. Entonces puedes ser blanco inmediato. Quiere decir que Dios está viendo todas las cosas desde allá, desde arriba. Y cuando nosotros tenemos comunicación con Él, Él nos advierte de los peligros, nos advierte de las situaciones que podemos estar atravesando. Fíjense lo que dice, ¿qué es la definición de la oración? Génesis 12:8, la invocación del nombre del Señor, ¿sí? Cuando dice de Jabes, e invocó Jabes el nombre de Jehová, ¿sí? ¿Y qué dice? Y le pidió, oh, si ensancharas mi territorio. ¿Qué más le dijo? Y si me bendijeras, entonces tú serás mi Dios, ¿sí? Y dice, y Dios le concedió lo que pidió. ¿Por qué? Porque invocó. Dice la Escritura, invoca al Señor, ¿sí? Invócalo mientras puede ser hallado. Fíjense lo que dice, el clamor a Dios. Este clamó y el Señor le escuchó y lo libró ¿de qué? Exacto. Acérquese a Dios confiadamente, nos dice el texto, ¿verdad? ¿Para qué? Para hallar un espacio ahí donde Él está y poder ser recibidos delante de su trono y hallar gracia delante de Él. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Levantar el alma, eso es en Salmo 25:1. Oh Señor, elevo mi alma delante de ti. Son puras súplicas, eso se llama súplica. Levantar el corazón, igual. Derramar el corazón, derramar el alma, significa, hermano, que cuando usted va a orar, no es una oración de que me siento y nada más le digo, Señor, ya vine a la iglesia, ya me levanto y me siento. No, Señor. Si usted va a las oraciones, tanto de Esther, de Nehemías, de Cristo, eran oraciones intensas, pláticas extensas, donde había comunicación, donde había reverencia y también donde había, ¿sí?, esa comunión. ¿Cómo oraba Esther? Si le place al Señor y si el Señor quiere. ¿Sí? Y nosotros, Señor, necesito esto. ¿Sí? Daniel le decía al Señor, estuve leyendo, ¿qué? Los escritos de Jeremías. ¿No lo han leído en el libro de Daniel? Dice, y me di cuenta, estamos viviendo lo que Jeremías escribió. Oh Señor, perdona la maldad del pueblo por amor a tu nombre. También lo mismo hizo Nehemías. Nos hemos apartado de una manera, ¿sí?, excesiva de ti. Perdónanos. Dice que cuando empezaban a traer a la gente a Jerusalén y empezaban a levantar los muros, dice que Nehemías era tanta su pasión que cuando los veía que no lo estaban haciendo, los agarraba a patadas y les estiraba el cabello. Bueno, eso ya es mucho, ¿verdad? No se preocupe, el pastor no le va a ir a estirar el cabello, ni a patadas lo va a traer al altar para que usted venga y ore. Eso ya es algo que usted debe de hacer. Bien, buscar el rostro del Señor. Temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. Hacer súplicas al Señor. Fíjense lo que dice aquí. ¿Qué es la oración? Hay tipos de oración y niveles de oración. ¿Qué nos dice Mateo 7, del 7 al 8? Pedid. Ahí está la oración.
buscad, llamad. Ahí están las tres. Pedid es, Señor, te pido que este día sea de bendición para mí. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Buscad. Entré en ayuno. Señor, necesito porque traigo un problema bien fuerte. Y llamad. Así tocan, ¿verdad? Cuando van a la casa. Señor, escúchame. Ya te estoy había pegando en la puerta del cielo. Ayúdame, escúchame. Son diferentes tipos de oración, hermano. ¿Cuál estás haciendo tú? Y ahí es donde nosotros podemos decir, hay cosas que a lo mejor todavía no entendía, pero si ahora que las entiendo, tengo que hacerlas. A lo mejor por eso has estado esperando mucho, porque a lo mejor no me estás pidiendo. Has buscado a través del ayuno, pero no has ido a llamar. ¿No te acuerdas de aquella viuda fastidiosa? Bueno, así no lo dice fastidiosa, pero es lo que da a entender el Señor, ¿verdad? Que dice, ahí va todos los días con el juez. Y el juez dice, era malo. Y sin embargo le dijo un día el juez, mira, ve, dale lo que quiere nomás para que se calle ya y me deje en paz. Y yo creo que Dios así, porque es lo que Cristo dice, ¿verdad? Así les digo, el Padre también hace con nosotros. Como diciendo, llega un momento en que Dios dice, mira, ya que se calle, nomás dale lo que quiere, ¿sí? Pero porque estamos buscando y estamos llamando. Ya no nomás es pedir, estamos yendo más allá. ¿Y qué nos dice Santiago 4:2? No tienes lo que deseas, ¿por qué? Y cuando pides, pides mal. Porque no buscas, porque no vas y llamas. Es tiempo de tumbar las puertas del cielo para que nos escuchen. ¿Qué tipos de oraciones hay? Alabanza y adoración. Sí sabían ustedes eso, ¿verdad? Usted sabía que cuando nosotros estamos cantando, la Biblia le llama alabanza y adoración a la oración. Ustedes están orando, nomás que lo están haciendo cantado. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Fíjense lo que dice Salmo 104. Entrad por sus puertas, por sus atrios. Y así no se lo saben los de la música, los destituyo ahorita mismo. Porque este es un salmo que todos los que se dedican a la alabanza se lo saben de memoria. Otra vez, entrad por sus puertas, por sus atrios, alabando. Quiere decir que desde que tú vienes saliendo de tu casa, tú ya vienes cantando coritos. Alabaré, alabaré, ¿verdad? Y venimos con ese deseo de venir a la casa. Desde que ya entramos, ya no hay problema. Usted nunca se ha preguntado. Yo creo que a veces han de decir, mira el pastor ni ora, porque yo nunca lo veo que se hinque. ¿Sabe qué, hermano? Yo me hinco en mi casa. Todos los días a las 3 de la mañana. Me hinco en mi trabajo. Y le pido a Dios que perdone a mis empleados. Esa es mi oración todos los días. Llego al taller. No les tomes en cuenta sus pecados, Señor. Perdónalo. Para que no haya accidente. Para que nunca falte la abundancia del trabajo. ¿Sí? Bendícenos para bendecir a otros. Sana la tierra. Yo voy y me agacho en la tierra del taller y pongo mis manos y empiezo a orar. Oro por mi hijo mientras que vamos en el camino a la escuela. Oro por ustedes. Señor, perdona los pecados de toda la iglesia. Yo soy un representante tanto aquí como en el taller y como en mi familia. Y yo tengo esa autoridad porque Dios me la ha confiado para orar e interceder también por ustedes. Y estoy orando por ustedes todo el tiempo. Usted también lo puede hacer con su familia y con sus hermanos en Cristo. Hágalo. Va a ver que usted, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Es más bienaventurado qué? Es más bienaventurado. Cuando tú oras por otros, Dios te está bendiciendo a ti. También a ellos, pero a ti también. Mira lo que dice Juan 4 del 23 al 24. Pero la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Cuando habla en espíritu es con nuestro raciocinio, pero cuando lo hacemos en verdad es con el testimonio, hermano. No nomás yo puedo estar cante y cante y luego portarme mal. Cuando yo estoy expuesto al Espíritu Santo, yo tengo que ser mudado a otra persona. Dijo Samuel cuando le dijo a Saúl, vas a ir y vas a encontrar a la compañía de profetas que viene bajando allá del cerro. ¿Y vienen qué? Alabando y adorando al Señor. Y mientras que ellos vienen sonando el címbalo, sonando las flautas, dice, vendrá el Espíritu de Jehová sobre ti y serás mudado en otro hombre.
nunca volverás a ser el mismo. Cuando tú vienes a la iglesia, tú tienes que salir mejor que como llegaste. Tienes que haber dejado aquí tus cargas, tus pesares y tener la fortaleza para empezar otra semana. Amén. Ese es el propósito de la casa de Dios, que vengas a tener un encuentro con Él. Pero lo puedo tener en mi casa, sí, pero allá en tu casa no hay una promesa que diga, ahí envía bendición Jehová y vida eterna. Aquí sí. Cuando tú vienes aquí, cuando estás rodeado de otra gente que cree y ama a Dios como lo amas tú, empieza, sí, un poder fuerte. ¿Por qué? Porque si uno hace huir a 1000, 2 a 10,000. Y si todos aquí nos juntamos, el Señor está aquí. Y el poder de Dios es grande entre nosotros. ¿Qué es la alabanza y la adoración? Los salmos nos hablan que son cantos, alabanzas audibles, gritos, levantamiento de manos, aplausos, instrumentos musicales, ¿sí? Puestas en pie, postración también, arrodillamiento, acostamiento. ¿Sí sabían cómo David se oraba, verdad? Dice que se postraba, extendía sus brazos y se quedaba acostado completamente, ¿verdad? Dice que Elías, ¿ha visto cómo Elías también lo hacía? Dice que se agachaba así y pegaba esto con sus rodillas. ¿Sí? Había diferentes maneras. Necesitamos leer la Biblia para que sepa cuántas maneras hay. ¿Sí? Vamos a ver qué más nos dice. ¿Sí? Dice, exalten a Dios con sus gargantas y con espadas de 2 filos en sus manos. No sé si se acuerdan aquella guerra que vino, ¿verdad?, en Israel, y que el rey empezó a clamar a Dios y le dijo, Señor, no la vamos a hacer, son muchos. Y dijo, vas a agarrar a los cantores y lo único que van a decir es glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Amén. Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y dice que mientras que ellos avanzaban y decían estas palabras, los ejércitos se mataron entre sí y tardaron días nada más para ir a recoger el motín. Dios no los llamó para que fueran a pelear, los llamó para que fueran y se llevaran toda la bendición. Qué tremendo. Aleluya. Cuando Dios te va a dar una victoria, no espera que tú pelees, Él va a pelear. Lo que espera es que vayas y tomes la bendición, ¿sí? Y que te la lleves a tu casa. ¡Qué bendición! Hay compromiso. Esta es una oración comprometiendo tu vida y tu voluntad a Dios. Quiere decir que cuando nosotros oramos, no solamente estamos hablando con Dios, sino que nos estamos comprometiendo con Él. También existe la petición, sí, que es cuando nosotros pedimos. Está el arrepentimiento y confesión a través de la oración. Cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, dice en primera carta de Juan 1:19, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que a veces el pecado va cambiando nuestro carácter, va cambiando nuestras decisiones, nuestra actitud. Y entonces Dios tiene que venir a confesamos nuestras ofensas los unos a los otros. Este es un consejo que Pablo da y se lo está dando a la iglesia, hermano. Muchas veces nosotros pensamos que el consejo que viene en la Biblia es para gente que no cree en Cristo. No, todo el consejo de la Biblia es para los que ya creemos. Pablo le escribía a las iglesias, no le escribía a la gente al azar allá en el mundo, le escribía a la iglesia. Y si dice, oren los unos por los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros, quiere decir que muchas veces la misma iglesia empieza a caer en una monotonía, empieza a caer en problemas, y no por ti, muchas veces es por gente que está cerca de ti, y Dios te llama a que intercedas, a que empieces una guerra espiritual en oración. Señor, alcanza esta alma. Señor, alcanza a esta persona. Señor, yo no puedo porque trabajo en este mundo. Tengo un jefe que me está oprimiendo. Señor, bendícele. Sí, pero bendícelo en otra parte. Yo le voy a decir una cosa. Cuando yo llegué con Pati, ya se los he dicho, ella trabajaba en Televisa. Y había algunas situaciones ahí. Y yo le decía, vamos a orar, Pati. Vamos a orar. Y si viera cómo Dios la ayudó mucho en ese lugar. Y Dios la empezó a bendecir bastante. Nunca podemos subestimar el poder de la oración. Amén. Es tiempo de que nosotros estemos orando. La intercesión, esta todavía es más hermosa porque estás pidiendo a favor de alguien, no por ti, sino por alguien más. Y ese es un ministerio. ¿Qué nos dice Isaías 59:16? Vio que no había nadie y se maravilló que no hubiera quien interrumpiese, y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. ¿Qué dice? El Señor venía a destruir la tierra y estaba esperando que alguien hiciera vallado y no encontró a nadie. No encontró a alguien que le dijera al Señor, no lo hagas.
¿sí? No lo hagas. No sé si ustedes se acuerdan de aquel ángel, cuando a David se le ocurrió censar al pueblo, ¿se acuerdan? Y dice que ya venía desde la loma, y venía para matar a todo mundo, pero se paró ¿quién? David, y le dijo, Señor, mátame a mí, yo tuve la culpa, ¿sí? Hazlo contra mí. Y se detuvo el ángel. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tenía intención de matar a nadie, pero quería que David aprendiera su lección. No estoy buscando un rey para que tenga corona y para que viva del dinero de la gente. Estoy buscando un intercesor por Israel. Y eso es lo que está buscando Dios en los ministros de hoy. No está buscando gente que toque ahí arriba para chulearse y decir, ay, mira, estoy contando y canto bien bonito y toco bien bonito. O el pastor, ay, es que el pastor, para que vengan y le den pleitesía. No, Dios está buscando siervos que estén intercediendo por toda la gente. ¿Sí? Así que cuando nos empecemos a identificar quiénes somos, vamos a ser más felices. Amén. Fíjense lo que dice más adelante. Vamos a ir con el modelo de oración, pero esto ya se lo saben, ¿verdad? Es el Padre Nuestro, pero vamos a leer qué representa el Padre Nuestro. Esto es muy bonito. Fíjense lo que dice aquí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esa es una expresión de alabanza y adoración. Hágase tu voluntad en el cielo, así como también en la tierra. Esa es compromiso. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una petición. Y perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso es una confesión e intercesión y petición. Y finalmente, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, que termina en una alabanza y en una adoración. ¿Qué nos está diciendo? Toda oración debe de empezar con acción de gracias y debe de terminar de la misma manera. Amén. Y si usted lo mira, siempre es igual como terminan los libros de la Biblia. ¿Sí? Al final, ¿sí? Más el Dios que habita, ¿verdad? Miren, lea, ¿qué dice Judas al final? Ese es el que más me gusta de todos los escriben. El único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo, sea toda la honra, el poder y algo así, ¿verdad? No me lo sé muy bien de memoria. Pero Judas termina muy bonito, porque le da toda la honra y la gloria a Cristo. Amén. Vamos a ver qué más nos dice. Ya vamos a terminar, porque ya el tiempo ya nos alcanzó. Fíjese lo que dice, que hay obstáculos para la oración. Y con esto ya vamos a acabar. ¿Sabía usted que hay obstáculos para la oración? Quiere decir que a veces usted sí tiene la intención de querer orar, y de repente dice, ay, yo le voy a decir una cosa, nunca ore cerca de su cama porque se le va a antojar mejor acostarse. ¿Sí? También por eso cuando usted está a dieta y se va a poner en bicicleta o a caminar, te dicen que no puede estar en tu recámara, porque luego volteas a ver la cama y está más sabrosa la cama que estar caminando. Entonces es igual con la oración, hermano. Usted es un ejercicio. Y si usted se va a ejercitar en su área espiritual, usted tiene que tener un lugar asignado donde no sea ni la sala, ni tampoco donde haya televisión, ni tampoco donde usted, ¿verdad? Se pueda acostar a dormir. Porque luego todas esas cosas se nos antoja más que la oración, ¿verdad? Pero bueno, eso es un obstáculo ahorita moderno. Vamos a ver los obstáculos de antes. Pecado de cualquier tipo. Ídolos en el corazón. Un espíritu no perdonador. Es cierto, si usted no perdona, pues sus oraciones no van a llegar ni al techo, hermano. Oh, es que yo estoy en intercesión y no pueden perdonar al hermano. ¿Qué dice la Escritura? Primero ve y arréglate y luego ya vienes, ¿verdad? Con el Señor. ¿Cuántos todavía no perdonan a alguien? ¿Ya perdonaron a todos? ¿Sí? Oye, pues qué bonito. Por eso las oraciones están contestándose en la iglesia. Egoísmo, motivos equivocados. Cuando nosotros pedimos, pero pedimos para que todo el mundo nos vea, ¿verdad? Ah, yo estoy en intercesión, ¿sí? Ah, yo estoy en la oración. Dijeron que iban a orar, iban a ayunar y yo me apunté. Y luego ni ayunan. Y luego ahí estamos quebrando la cadena porque hay muchos que se la brincan. ¿Sí o no? Amén. Entonces tenemos que tener seriedad. Dice la Escritura, cumplirás a Jehová tus votos. Porque es mejor no quedar que quedar y no cumplir. ¿Verdad? Entonces cumpliremos al Señor nuestros votos. Hambre, poder en oraciones manipuladoras. Sí. Ándele, vamos a orar. Y Dios, si usted da $1, Dios le va a dar mucho más.
¿sí? Fíjense que cómo han llegado. Oí una que estaban hablando acerca de la hermana esta Rebeca. Yo le digo hermanos a los de la Biblia. Pero de Rebeca, ¿se acuerdan? Que llegó con los camellos y que los camellos de la prosperidad. Y, bueno, decía un hermano que estaba predicando en la radio. Dijo, cada camello, dijo, es prosperidad. Dijo, y mire, si usted nos manda $1,000, le soltamos el primer camello. Oye, espérate, ¿por qué estamos usando la oración y la intercesión para comercializar con las almas? Con las almas no se comercializa, ¿sí? Por eso dice Jesucristo, el que es asalariado es malo, y te lo está diciendo. Si alguien en una iglesia te pide dinero, es malo, no tienes nada que estar haciendo ahí. Tú das como tú propones en tu corazón y conforme tú conoces la palabra de Dios. Y se debe de usar para los gastos de la iglesia, no para la vida del pastor, ¿sí? Es cierto, el pastor es digno de su salario, sí, se le puede poner un salario si queremos, pero un asalariado nunca va a ser bueno, porque no lo está haciendo por amor, ¿sí? Y yo entiendo, hay gente que se dedica directamente y pues ya la iglesia debe de saber cómo va a arreglar eso con su pastor. Yo no tengo nada contra eso y contra los gobiernos eclesiásticos. Yo aquí no lo hago y no lo voy a hacer, y mientras que Dios me siga bendiciendo, yo no lo voy a hacer, ¿sí? Porque yo pienso que hay mucha necesidad en muchas partes y yo no tengo, gracias a Dios. Entonces hay que ayudar a los que sí la tienen, amén. Bien, malos tratos en la pareja matrimonial. Dice la Escritura, eso lo dice Pedro, dice, trata bien a tu mujer para que tus oraciones no sean estorbadas. Ahí estás tratando mal a la señora y luego le pides a Dios que te bendiga. Oye, espérate, pues si la señora que te hace todo ahí, te guisa, te cocina, bueno, las que eran de antes, ¿verdad? Y como que a todo eso, y luego no te portas a la altura, ¿verdad? Tenemos que tratar bien a la mujer. Dice la Escritura que el que haya mujer haya bien. Amén. ¿Sí? Así que cuando usted tenga a su esposa, mírela como un vaso más frágil, ámela, así como Cristo amó a la iglesia. Amén. También viene la autojustificación, la incredulidad, no permanecer en Cristo y en su palabra, falta de compasión. A veces no oramos por los demás porque no nos interesan los problemas de los demás. Debemos nosotros de interesarnos. Hipocresía y orgullo, ¿sí? Peticiones sin sentido. Señor, quiero un novio y lo quiero de ojos güero de ojos de color. Señor, quiero una novia, 90, 60 y revienta. Y 90, ¿sí? ¿Y por qué dicen eso? Porque nosotros empezamos a pedir cosas sin sentidos, en lugar de que pidamos una pareja que nos ayude en nuestra vida espiritual. Alguien que va a estar haciendo con nosotros, ¿verdad? Algo bueno, que vamos a poder crecer juntos en el Señor. Ya voy a acabar, ¿sí? No pedir conforme a la voluntad de Dios. Siempre debemos de decir si Dios quiere y como Dios quiera, ¿verdad? No pedimos en el nombre de Cristo. Cuando Cristo te dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo recibiréis. Por ende, ¿cuál es la contra? Si no pides en mi nombre no vas a recibir nada, ¿verdad? Pero a veces nosotros hacemos lo que queremos. Estorbos, ¿sí? En nuestra vida por espíritus y malignos, por no buscar primeramente el reino de Dios. Dios tiene un propósito mayor al negar tu pedido. A veces pedimos algo y Dios nos dice que no y no nos gusta. Cuando no sabes orar como debes, la oración está obstaculizada. Cuando dice pedís y pedís mal. Amén. Bueno, vamos a terminar. Yo nada más lo que quiero es que se lleve el consejo de que Dios, ¿sí?, está tocando a la puerta de tu corazón con estas clases. Y también a los que están allá, ¿sí?, oyéndome a través de las redes sociales. Dios está tocando la puerta del corazón. Y Él está esperando a que tú le abras la puerta para Él poder tener comunión contigo. Dice la Escritura en Apocalipsis en la iglesia cuando habla de la Odisea, ¿sí? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere, yo voy a entrar y voy a tener comunión con Él y Él conmigo. Pero a veces no queremos. También dice Pablo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como pasó en Meriba. A veces nosotros queremos, hermano, ¿sí?, hacer nuestra voluntad por encima de la de Dios. Necesitamos humildad. Dice el Señor en Oseas, me llaman altísimo, pero no me quieren enaltecer. Me dicen Dios, pero no soy el Dios de ellos tampoco, porque cada quien hace lo que quiere. Y eso no lo debemos de ignorar, hermano. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que usted se someta a Dios, ese es el principio de la sabiduría. No a mí, a Él. Lea la Biblia y sométase a lo que dice la palabra de Dios.
porque es necesario, y eso va a hacer de usted una mejor persona, porque Dios le va a dar gracia también con los hombres. Pero necesitamos, hermano, empezar a tomar las cosas de Dios en serio. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta clase. Gracias te damos también por aquellos que nos oyen a través de las redes sociales. Bendíceles a todos, Señor. Cualquiera, Señor, que esté escuchándonos y que vaya a escuchar este video, que tu bendición sea sobre ellos, Señor. Trata con la necesidad de cada quien, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por Iglesia Cristiana Restauración. Gracias por todo lo que nos escuchan, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias por las vidas de todos. Gracias te damos, Señor, ahora y siempre. Amén. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga. Voy a pedirle a Chío que ya pase para despedirnos y así ya retirarnos a nuestros hogares. Dios les bendiga.